Realmente es una gracia de Dios poder congregarnos, poder tener un lugar donde reunirnos. Si bien muchas veces lo vivimos como algo que hacemos todas las semanas, indudablemente es parte de la misericordia de Dios para con su pueblo, la iglesia. Así que en la medida que tengamos la posibilidad de reunirnos, sin duda es un motivo suficiente para dar gracias al Señor por esa provisión que Él nos ha dado, que es la iglesia. Hermanos, vamos a continuar, o mejor dicho, vamos a terminar con el capítulo 2 de Tesalonicenses y vamos a ver los versículos 17 al 20. Los hermanos estuvieron compartiendo miércoles anteriores y veíamos de qué manera, bueno, el último miércoles nuestro hermano Ezequiel compartía acerca de los efectos del obrar de la palabra, ¿no? Cómo la palabra que es viva y eficaz había obrado en la vida de estos hermanos y había realmente transformado no solamente el corazón, su mente, sino toda su vida. Y esa transformación no era algo solamente de la boca hacia afuera, sino que eh, la prueba de esa transformación era lo que otros veían, ¿no? Lo conocían a estas personas en su antigua vida como personas que servían a los ídolos y luego que conocieron el Evangelio, ahora podían verles con una vida abocada, dedicada al Señor. Y eso es lo que siempre sucede cuando la palabra, el Evangelio verdaderamente obra en una persona. Hay un cambio radical, un cambio que permanece en el tiempo y que da un testimonio de la gracia de Dios en nuestras vidas. Bueno, recuerden que esta es una carta que Pablo escribe. Bueno, él está un poco dolido, preocupado, triste, porque, bueno, tuvo que salir rápidamente de Tesalónica a causa de la persecución, a causa de la oposición que él de manera personal estaba recibiendo. Y es un poco lo que vamos a ver en esta noche. Quiero que me acompañen a leer los versículos eh, del versículo 12 hasta el 20. Luego vamos a orar una vez más para pedir también la guía al Señor como se hacía hace un momento. Y después volveremos al pasaje y consideraremos algunas cosas que el Señor ha dejado para nosotros en estos versículos. Dice el versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino que es, según en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de su pecado, pues vino sobre ellos la ira al extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermanos, oremos y pidamos a Dios su ayuda, su dirección en esta noche. Señor, Padre, gracias. Queremos darte por la iglesia. Gracias, Señor, porque podemos estar congregados, porque podemos juntarnos a alabar tu nombre, podemos reunirnos a orar por distintas necesidades, pero por sobre todas las cosas nos podemos reunir, Señor, para escuchar acerca de Cristo, del Evangelio, de su obra
a nuestro favor. Padre, en esta noche te pedimos que tú hables a tu pueblo, que tú salves a los que no te conocen y Señor, guíanos a toda verdad. Abre nuestros ojos para que podamos ver la preciosa palabra y que podamos entender su enseñanza, que podamos aplicarla, Señor, para nuestras vidas. Te pedimos, oh Padre, que tú honres con fidelidad a tu palabra, que edifiques a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, seguramente a partir del versículo 17 habrán notado que, bueno, Pablo es como que hace un cambio de lo que viene diciendo, ¿no? Él viene, por un lado, destacando la maldad de estos hombres que por distintos lugares, por Judea, por Tesalónica, por todos lados, dice que ellos están haciendo, bueno, persiguiendo a la iglesia, se oponen a la verdad de Dios y no quieren que otros lleguen al conocimiento de la verdad. Es un poco lo que Pablo mismo está sufriendo, y los versículos 17 en adelante nos da un poco la idea, la razón de por qué Pablo tuvo que salir y cómo él vivió esa salida tan repentina y a brusca de entre ellos, ¿no? Dice el versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Bueno, sabemos que Pablo está escribiendo de una manera, como siempre lo hace, muy tierna, muy pastoral. Él está escribiéndoles afectuosamente, pero en esa carta él está comunicando que si bien él se fue, esto fue algo que lo hizo con mucho dolor, con mucha angustia, con mucha tristeza. Entonces él les recuerda ahora en la carta que él está separado de ellos, pero que es por un poco de tiempo, ¿no? Él dice, estoy separado de ustedes, pero independientemente de que no esté ahí físicamente, los tengo en mi corazón, los llevo conmigo, los tengo presente, y es a causa de eso que Pablo, bueno, está escribiendo esta carta. Bueno, el versículo 17, cuando él dice separados, la palabra o la idea en el original es como que él ha sido arrancado de ellos, ¿no? Que él fue tomado por la fuerza, que él fue quitado forzosamente del medio de ellos, y la idea que comunica es que ellos han quedado como huérfanos, ¿no? Él se siente como que los ha dejado huérfanos, como que los ha dejado solos. Bueno, Pablo y nosotros sabemos que eso no era así, ellos no estaban solos. De hecho, él los está acompañando a través de la carta. Timoteo les ha visitado, otros hermanos están acompañando, Dios está con ellos, pero lo que Pablo está haciendo es expresando cómo él vivió esa situación, esa separación, ¿no? Dice, bueno, estoy separado de ustedes y eso me duele en el alma. Yo quisiera estar con ustedes, yo quisiera pastorearles, yo quisiera enseñarles, yo quisiera vivir esta etapa de la iglesia con ustedes, pero por una razón forzosa, externa, tuve que ser quitado de ustedes, ¿no? Él está expresando su dolor, su profunda tristeza por tener que dejar a los hermanos, ¿no? Bueno, este alejamiento se debió a la persecución. Y es interesante porque versículos anteriores del capítulo 2, Pablo nos ayuda con una figura a entender un poco cómo es la relación que él tiene para con ellos. Dice el versículo 7 del capítulo 2, dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a su propio hijo. La primera imagen que tenemos ahí es la de una madre. El padre dice, yo los amo como una madre ama a su hijo, pero ahora me encuentro como que esa madre fue tomada y quitada y tuvo que, por la fuerza, por la preservación de sus hijos y aún por la preservación de su propia vida, tuvo que ser separado. Pero eso, él toma esta figura para enseñarnos o llevarnos a considerar el dolor inmenso que él siente por esa separación de los hermanos. Dice el versículo 8 del capítulo 2, tan grande es nuestro afecto por vosotros, tan grande es nuestro amor por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Versículo 11 dice, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos
a cada uno de vosotros. Bueno, esta es la razón por la que Pablo está tan dolido por la situación, porque es como que una madre fue separada de sus hijos, es como que un padre fue separado de los hijos, ¿no? Bueno, esto nos permite ver que la relación en el Evangelio, que la relación de la iglesia, tiene que ser una relación tan cercana, tan íntima, como la que Pablo está reflejando con los hermanos. Pablo, independientemente de que él era un apóstol, de que él era un misionero o que cumplía esa función y que viajaba por distintos lados y que conocía muchas personas y que había fundado muchas iglesias, que había mucho público que lo escuchaba y que él estaba viajando constantemente, nos permite ver que a pesar de ese ministerio público, él logra tener una cercanía, una intimidad, una relación bien profunda con las distintas iglesias de Cristo. Bueno, en este caso particular está hablando de Tesalónica. Él está diciendo, tuve que separarme de ustedes y eso me ha golpeado, eso me duele en el alma profundamente. Bueno, él como un apóstol no era una persona fría, con una relación distante hacia los hermanos, no era una relación cargada simplemente de un formalismo religioso, sino que él tenía verdadero amor por ellos. Bueno, la pregunta seguramente es que si ustedes, al igual que yo, al leer esta frase, bueno, lo primero que vino a mi mente fue, ¿cómo puede ser que Pablo estuvo, bueno, algunos creen 2 semanas, 3 semanas, un mes como máximo en Tesalónica, predicando el Evangelio, enseñándole a los hermanos, hasta que se levantó la persecución y tuvo que huir de Tesalónica? Bueno, y él nos lleva a considerar que a pesar de que los conoció poquito tiempo, estuvo dos o 3 semanas con ellos, ahora nos está expresando que él siente un amor especial, particular, por estos hermanos. Bueno, uno puede pensar que es una cuestión de dar una buena imagen, una buena impresión, pero la pregunta es, ¿cómo es posible que Pablo pudiera amar a estos hermanos tan profundamente en tan poco tiempo? Bueno, sabemos que por lo general la tendencia natural del hombre es amar con aquellos que, bueno, cuanto más tiempo pasamos con una persona, más coincidimos en un montón de cosas, nuestra relación, nuestra unidad se va forjando, se va profundizando, y es entonces ahí donde uno comienza a considerar al otro como un amigo, como alguien cercano, como alguien confiable. Pero no es el caso de Pablo. Pablo estuvo pocas semanas, pocos días, y rápidamente al escribir la carta dice, hermanos, estoy realmente muy triste porque me tocó separarme de ustedes. Bueno, ¿a qué se debe eso? ¿Es eso algo normal? Bueno, no es normal en el mundo, no es normal entre los hombres naturales, pero sí es algo que sucede como consecuencia de la obra del Espíritu, perdón, en los hijos de Dios. Por ejemplo, Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La razón por la que Pablo puede expresar con honestidad, con certeza que él ama a estos hermanos y que a causa de ese amor por ellos está dolido porque tuvo que separarse, no es otra cosa que el amor que él siente como producto de la obra del Espíritu en su propia vida y en la vida de los hermanos. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios ama naturalmente. Bueno, somos llamados a amar a nuestros enemigos, pero mucho más somos llamados a amar a todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Y es esa la razón por la que Pablo puede decir, yo los amo entrañablemente. Yo los amo desde lo más profundo de mi ser y me ha golpeado tanto separarme que estoy, viendo la manera de visitarlos una vez más. No era un simple amor humano natural, sino que es el amor de Cristo obrando en él. Y es eso lo que nos explica la razón por la cual Pablo puede decir, yo amo tanto a los hermanos, amo tanto a esta iglesia, que me duele enormemente tener que haber separado de
de esta iglesia. Bueno, no se trata de la cantidad de tiempo que pasamos con una persona, no se trata de, bueno, la coincidencia en gustos, pensamientos, costumbres o lo que sea, lo que va a profundizar nuestro amor con la iglesia. Se trata de la obra de Cristo en nosotros, la obra de su Espíritu. Bueno, ese es el tipo de amor que nosotros debemos cultivar unos por otros. No se trata que vamos a amarnos porque, bueno, somos afines, tenemos la misma idea o la misma meta en la vida, o tenemos el mismo deseo, lo que fuera. Se trata de que, dado que el Espíritu de Dios está en nosotros, eso naturalmente nos impulsa, nos lleva a amarnos unos a otros. Bueno, el ejemplo de eso es Pablo con los tesalonicenses. Dice, en esto, dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, que tuvieran amor los unos por los otros. Bueno, el Señor está dando un ejemplo. Es como que si a alguien le dijeran, bueno, Señor, ¿cómo sabemos que estos son verdaderamente tus seguidores? ¿Cómo sabemos que estos son verdaderamente tus hijos? ¿Cómo sabemos, cómo podemos comprobar que esta es verdaderamente tu iglesia? Bueno, porque esa iglesia, los discípulos de Cristo tendrán esta característica, tendrán amor los unos por los otros. No se trata de un amor recíproco y que porque Él me ama, yo le amo. No, es un amor que brota naturalmente del uno hacia el otro. No es que amo para que el otro me ame, no, amo porque esa es la naturaleza del Espíritu de Dios que está en cada uno de sus hijos. Dice Romanos 5:5, versículo que leíamos, el amor de Dios ha sido derramado. No dice será derramado, no dice que de tanto en tanto habrá mayor o menor derramamiento, no, dice que ese espíritu fue ya puesto en nosotros y eso implica que ya tenemos la capacidad de poder amarnos de esta manera. Bueno, ¿de qué manera gráfica Pablo nos está diciendo que amó a los hermanos? Bueno, siempre la palabra de Dios nos dice que es como un espejo, ¿no? Es un espejo donde yo puedo acercarme a la palabra de Dios y yo voy a decir, bueno, yo quiero comprobar si verdaderamente estoy amando a mi iglesia, si verdaderamente estoy amando a mis hermanos. Y el ejemplo de Pablo, el testimonio que estamos viendo, nos va a ayudar a pensar si estamos amando como el Señor nos manda. Pablo escribe no solo con palabras, sino que en una preciosa y gráfica expresión nos muestra cuál es el amor que Dios espera de su pueblo. Él dice que está afectado por la separación de los hermanos. Él dice de alguna manera, no puedo estar lejos de ustedes. Tuve que estarlo. Tuve que salir de ustedes por causa de mi vida y por el peligro al que los exponía si yo permanecía con ustedes. Fue una disyuntiva, estaba ahí entre quedarme y defender el evangelio o quedarme y generar una gran convulsión en la ciudad y poner en peligro sus propias vidas. Y fue a causa de eso que tuve que salir. Bueno, eso lo vemos en Hechos 17. Pero lo que Pablo muestra es que su amor se expresa en que él no puede estar separado de su iglesia, de la iglesia en este caso particular en Tesalónica. Él no puede estar o no quiere estar separado de su iglesia, no quiere estar separado de la congregación porque entiende, ese es el lugar que Dios me ha dado, ese es el lugar donde yo voy a ser amado y donde yo voy a amar. Yo no puedo estar separado de la iglesia. Bueno, la pregunta es a nosotros, de manera práctica, si nosotros podemos vivir separados de la iglesia. Y no nos referimos al hecho de si sos miembro o no de una iglesia, me refiero a si nuestra vida, si tu vida está de alguna manera formada o encaminada en torno a la iglesia de Cristo. Porque eso es lo que somos ahora, esa es nuestra naturaleza, esa nueva nacionalidad que recibimos por el Evangelio. Somos la iglesia de Cristo. Y Pablo está diciendo, me afecta tanto no estar con la iglesia que estoy terriblemente dolido y triste por esta situación. Bueno, la primera manifestación de su amor es que él estaba afectado por la separación. Lo segundo que Pablo nos dice
es que él tenía un deseo intenso de verlos. Tengo un anhelo enorme que no puedo dormir, no puedo estar tranquilo hasta no ver a mis hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 17. Dice, pero nosotros, hermanos, separados por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto que procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo no está simplemente alardeando de su amor. Él dice, mi amor es tan profundo, tan verdadero por ustedes que estoy dispuesto a poner en riesgo mi propia vida, pero anhelo ver su rostro una vez más. Él dice, yo no los estoy viendo, están apartados de mí por un poco de tiempo de vista, pero están en mi corazón. Los guardo, los tengo presente en mi corazón. Bueno, él tiene un deseo intenso de verlo. Dice, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Bueno, Pablo quiere verlos. Es una manera, una expresión de decir, bueno, quiero estar con ustedes. No se trata simplemente de saber que están bien, quiero verlos, quiero compartir con ustedes, quiero vivir tiempo con ustedes. Eso es lo que él está expresando como una manifestación de su amor por ellos. La pregunta para nosotros es si eso es algo que nosotros vivimos con la misma intensidad, con el mismo deseo que Pablo lo está viviendo. Hermanos, anhelamos vernos unos a otros cada miércoles, cada domingo. Qué hermoso es saber, o qué hermoso sería que cada uno de nosotros dijera, bueno, estoy loco porque llegue el día miércoles, el día domingo, voy a estar con mis hermanos, los voy a saludar, voy a compartir, voy a preguntar sobre sus vidas, cómo están ellos. Bueno, no sé si eso pasa, pero lo que sí vemos es que en esa expresión de amor de Pablo, él dice, tengo un deseo desesperado de verlos. Quiero ver a la iglesia. Quiero estar con los hermanos. Anhelo verlos, deseo verlos. Bueno, dice, lo tercero que dice es que con mucho deseo de ver vuestro rostro. Bueno, es un deseo intenso de estar con ellos. Bueno, el versículo 18 que vamos a considerar en un momento más dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. No solamente Pablo se queda en buenos deseos, no solamente él dice, bueno, me gustaría poder ir, no, dice, yo lo intenté una y otra vez, quise ir a ustedes. Bueno, esto nos habla de una expresión clara de amor, de un amor comprometido, de un amor entregado, que debe ser el amor de toda iglesia, debe ser el amor, la expresión, el deseo de cada hijo de Dios. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Bueno, el mandamiento de Dios es ese, que nos amemos. Bueno, el amor puede ser muy general, ¿no? Uno puede decir, sí, hay que amarnos, y puede caer eso en una generalidad que no es fácil entender o que no es fácil vivir. Porque bueno, sí, bueno, amemos y al final no queda en la nada, pero el Señor está diciendo que en primer lugar, el amor debe estar direccionado hacia alguien en particular. Dice que tenemos que amarnos unos a otros y el ejemplo es como yo te he amado. No se trata de, bueno, sí, amemos o sí amo a mi hermano. No, no. La medida de comprobación de ese amor unos por otros es, estoy amando como Cristo amó a su iglesia, como Cristo amó a los suyos. Bueno, no, nosotros por lo general siempre vamos a la última parte de la expresión de su amor, que es el Calvario, que es la cruz, pero también debemos considerar toda esa vida pública de Cristo y cómo Él amó a sus discípulos. Bueno, le dedicó tiempo, compartió con ellos, los corrigió, los alimentó, los guió, los acompañó, oró con ellos y un montón de cosas más que nos muestran una expresión del amor de Dios por ellos. Esto nos lleva a considerar, a la pregunta es, si yo estoy amando a mis hermanos. Bueno, muchas de las prácticas de Cristo, muchas de las prácticas que Pablo está expresando, deben ser parte de mi vida como una expresión de amor hacia mis hermanos. El llamado del Evangelio, hermanos, ya lo leíamos, es
amarnos unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. El desafío, el llamado de la palabra es amarnos como Pablo, como Cristo, siguiendo su ejemplo. Y al ver su ejemplo, al ver sus vidas, esto nos confronta, nos desafía y sobre todas las cosas nos impulsa a amar a los hermanos. En segundo lugar, dice Pablo, versículo 18, que por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero noten esta frase, Satanás nos estorbó. Pablo dice, bueno, como veíamos hace un momento, yo quiero verlos, los amo tanto que los extraño, los anhelo, quiero ver su rostro, quiero compartir tiempo con ustedes. Siento un gran dolor por haberlos dejado. Pero ahora menciona que él está planeando ir a verlos. Dice, no solamente me quedo con la expresión, con los buenos deseos, no, yo quiero poner en acción ese amor que digo tener por los hermanos. Pero él dice, quisimos ir a ustedes, y dice, yo Pablo ciertamente lo he intentado una y otra vez, me dispuse a ir con ustedes, pero ¿qué pasó? Fui estorbado. Bueno, esa palabra, cuando él dice ciertamente una y otra vez, esto implica que él estaba determinado, que él estaba decidido, que él estaba, abocado a que eso se concretara. Esto nos habla de su intensidad para ir a verlos, pero también nos habla de su intención. Él estaba determinado, yo quise ir, pero hubo algo que lo había estorbado. Bueno, la palabra en el original que Pablo usa para estorbados es literalmente una palabra como que se usaba mucho en la jerga militar, ¿no? Era cuando un ejército avanzaba y de repente los enemigos o bloqueaban el paso por medio de hacer un gran pozo o derribaban un puente o cortaban una muralla y ponían piedras para que ellos no pudieran avanzar. Lo que esto nos enseña es que él estaba yendo, él estaba decidido ya a llegar a ello. Es como que él había encarado el viaje, pero de alguna razón le fue estorbado, le fue entorpecido la posibilidad de seguir el camino. La idea en el original es literalmente, le cortaron el camino. Él no pudo avanzar, no porque no quería, no porque no estaba determinado, sino porque no tenía camino para seguir adelante. Es como que, alguien se levantó y estorbó ese viaje o ese deseo que Pablo tenía de ver a los hermanos. Bueno, Pablo dice, ¿quién es el que le estorbó en el camino? ¿No? Él dice, bueno, nosotros quisimos ir a ustedes, pero ciertamente Satanás nos estorbó. No especifica Pablo de qué manera Satanás le estorbó. No dice si él se presentó, no dice si él tuvo oposición de una u otra manera. No explica, no dice puntualmente cómo él fue estorbado. Pero si nosotros consideramos rápidamente algunos versículos, podemos entender de qué manera Satanás se levantó y estorbó a Pablo como a tantos hombres en la palabra de Dios. Por ejemplo, Hechos 17:5 dice que los judíos que no habían creído, teniendo celos, tomaron consigo algunos hombres ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Bueno, esto fue lo que pasó literalmente en Tesalónica. Pablo llegó a Tesalónica y luego de estar enseñando en las sinagogas, como dice el versículo 10, dice que algunos judíos que no creían se levantaron. Y noten esto, juntaron a otros hombres malos, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de un hombre llamado Jasón y procuraban encontrar a Pablo y encarcelarlo. Bueno, por gracia de Dios, Pablo no estaba en ese lugar, pero dice que los hermanos, a modo de precaución, tomaron a Pablo y a Sila y lo enviaron a Berea. Bueno, hay otro versículo que dice que
que estos hombres no solamente se conformaron con sacar a Pablo de Tesalónica, sino que también lo persiguieron hasta Berea. Hechos 17:13 dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Bueno, Satanás puede levantarse contra el pueblo de Dios desde la hostilidad, desde la persecución, desde esa intención manifiesta de silenciar el evangelio de Cristo. Bueno, Pablo no está diciendo que él fue estorbado, y podemos entender que parte de esa oposición que le está recibiendo es la persecución, la resistencia al evangelio, o cómo los hombres hacen que socialmente las personas se levanten, rechacen el evangelio y aún rechacen a la persona de Pablo. Bueno, algunos dicen que posiblemente la manera en que Satanás se opuso fue a través de problemas o prohibiciones legales o peligros que fueron desbaratados a tiempo en los viajes de Pablo. Bueno, lo que vemos es que Satanás, como en el caso de Hechos 17, estaba usando instrumentos humanos, estaba usando hombres malos para oponerse al Evangelio y a Pablo de manera particular. Bueno, el enemigo impidió a Pablo volver a Tesalónica, pero no pudo impedir que esta carta fuera escrito y que ha sido de tanta bendición para tantas personas durante mucho tiempo. Bueno, la idea de Pablo era viajar, el anhelo de Pablo era ver a los hermanos, pero Dios tenía un plan mayor. Era que a través de la oposición él no pudiera acceder a los hermanos, pero y en ese anhelo de verlos, de seguir relacionados con ellos, él determina, guiado por el Espíritu de Dios, escribir una carta tan preciosa, tan profunda, como Primera y Segunda Tesalonicenses. Bueno, nosotros podemos quizás mal entender que Satanás de alguna manera ganó la batalla. Pero no podemos dejar de ver, conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, que Satanás en todo su tiempo, en todo su obrar, está sujeto al poder soberano de Dios sobre su propio ser. Satanás no hace nada a menos que Dios le dé permiso. Bueno, lo vemos en la vida de Job, le vemos en la vida de tantos otros hombres a los cuales él tuvo que pedir permiso a Dios para hacer lo que quería hacer con estos hombres. Bueno, en el caso de Pablo, sí, Dios le permitió que lo retuviera, que lo frenara, y en esa oposición que Pablo recibe, él se aboca a escribir esta carta hacia los tesalonicenses. Pablo solamente pensó en ellos, mas Dios pensó en todos nosotros, porque es a causa de esa oposición que nosotros podemos tener esta preciosa carta del Nuevo Testamento. Dice Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Bueno, ¿a qué cosas se refiere Pablo? Sus prisiones. Podemos pensar ahora, pensando en Tesalonicenses, la oposición que él está recibiendo. Pablo puede decir ahora, bueno, todo lo que me está pasando, lejos de ser un problema, lejos de ser un conflicto, lejos de ser un obstáculo o una derrota, lo veo como un medio que ha servido para el progreso del Evangelio. Dice, de tal manera que mis prisiones, mis cárceles, se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Claro, uno puede ver las prisiones de Pablo como una derrota, como que, bueno, y ahora, si no está Pablo, ahora ¿quién va a predicar? Ahora, si no está Pablo, ¿quién va a enseñar la palabra de Dios? Pero Dios se encargó de mostrar que Pablo no era necesario, que otros hombres serían levantados por su espíritu, capacitados y guiados para hacer la misma tarea que Pablo estaba haciendo. Pero él dice, mis prisiones, bueno, es ahí donde Dios me quiso llevar. Es ahí en mis prisiones donde yo pude dar testimonio de Cristo. Dicen, mis prisiones se han hecho patente en Cristo a todo el pretorio.
Bueno, todo el pretorio está hablando de un gran ejército, de una gran guardia que estaba ahí al cuidado de Pablo y de otros prisioneros. Todos ellos escucharon el Evangelio. Y esto hubiera sido imposible a menos que otros hermanos, como Pablo, estuvieran encarcelados. Es en una prisión donde Pablo conoce a Onésimo. Es en una prisión donde Pablo conoce a tantos otros hombres y el Evangelio les es predicado y el Evangelio es compartido. Lo que para nosotros puede ser una gran derrota, un gran fracaso, en la mente de Dios y en el plan decretado de Dios, todo esto se tornó en una gran obra y una gran bendición. Bueno, lo que está sucediendo. El diablo se levantó, se opuso a Pablo para que no viajara y no le fue permitido ver a los hermanos, pero Dios quería que en esa imposibilidad, que en esa oposición, esta carta fuera creada y escrita para nosotros. Satanás se opuso por medio de la persecución, la hostilidad, la cárcel y de otras tantas cosas en la vida de Pablo. Pero a pesar de todo, nosotros no podemos dejar de ver que Dios usa la oposición y aún la debilidad humana para el bien de su pueblo. Romanos 8:28, mas los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Bueno, pasaje precioso que está en Génesis 50, donde José le dice a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo usó para bien. Bueno, esto es lo que está sucediendo. La oposición de Satanás en este caso parecía ser una imposibilidad para Pablo, pero Dios está por medio de esta oposición del diablo, formando y moviendo el corazón de los hermanos, de los hombres en Tesalónica a seguir adelante fielmente al Señor. Bueno, el ministerio nunca depende de un individuo. Incluso Satanás puede levantarse contra la iglesia, puede estorbar a la iglesia, pero como dice la palabra de Dios, el infierno o las fuerzas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Bueno, esta oposición, si bien era real, duró poco tiempo y no frenó de ninguna manera la obra que Dios había comenzado en los hermanos. Bueno, Satanás es un instrumento limitado, no actúa fuera del plan de Dios. El propósito de Dios era edificar a los hermanos, fortalecer la fe de ellos y por eso impidió la visita de Pablo. Dios usó este impedimento o este obstáculo como medio para producir mayor entrega, mayor fidelidad en los hermanos en Tesalónica. Bueno, eso puede suceder con nosotros. Puede que de alguna manera el diablo o sus ángeles o algún hombre malo o algunos hombres contrarios al evangelio se levanten contra la iglesia. ¿Y esto puede suceder? Claro, va a suceder. Pero eso no debe sorprendernos, porque así como se levantó en los tiempos de Pablo, de la misma manera se pueden levantar en nuestros tiempos. Lo que nosotros debemos ver es que hay un plan mayor, un plan soberano dirigido por Dios y que ese plan nunca se alterará, nunca dejará de cumplirse. Versículos 19 y 20 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Bueno, gloria y alegría, eso es lo que de alguna manera Pablo está resumiendo. Esto parece ser un gran eslogan deportivo, ¿no? Gloria y alegría. Imagínense una bandera ahí que diga gloria y felicidad, gloria y alegría. Parece ser una frase motivadora para la vida, pero muchas veces esta es la razón de mayor frustración en la persona. Porque las personas idealizan que encontrando la gloria en lo que hacen, en un deporte, en una carrera política, en un libro, en algo que escriban, en algo que hacen, de alguna manera, bueno, ellos van a encontrar la gloria y cuando encuentren la gloria, entonces ahora seré feliz. Bueno, el mundo está cargado de personas que de alguna manera encontraron la gloria terrenal, el reconocimiento humano, que fueron
personas de renombre, pero nunca, nunca esa felicidad fue duradera o permanente. Lo que Pablo va a enseñarnos es que el verdadero gozo no reside en los bienes materiales. El verdadero gozo, la verdadera felicidad no reside en ser famoso, en tener muchos títulos, en alcanzar el reconocimiento de todos los hombres. Bueno, la pregunta es, ¿en dónde está? Bueno, Pablo va a hablarnos de que su esperanza, su gozo y su orgullo, acá la palabra que usa es, bueno, su gloria, está en ellos mismos. Es como que Pablo está diciendo, mi esperanza, mi gozo, mi gloria son ustedes. No son las iglesias que he levantado, las veces que he sido reconocido como un buen expositor o predicador, no. Mi gozo son ustedes. Bueno, ¿de qué manera o cómo debemos entender esta frase de Pablo? Bueno, lo que Pablo está diciendo es que a causa del Evangelio sus vidas habían sido transformadas. No simplemente habían escuchado el Evangelio como ya leímos, sino que sus vidas habían sido rotundamente, radicalmente cambiadas. Y esa obra de Dios en ellos era lo que representaba el respaldo o la garantía de que Dios estaba usando a Pablo en el ministerio. Y Pablo dice, al ver sus vidas, al contemplar la obra de Dios en ustedes, ustedes son la recompensa para mi alma, ustedes son ese regalo de Dios, el ver a Dios obrando, eso es un regalo. Por eso él dice, ustedes son mi gozo, mi gloria, el día de Cristo. Bueno, versículo 20 dice, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Pero el versículo 19 dice, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Una palabra ahí que es la palabra corona, y la palabra acá está, bueno, evocando a un atleta que luego de correr o luego de competir sale victorioso y es llamado y se le da una corona. Bueno, esa corona es la que Pablo está mencionando, ¿no? Dice, así como un atleta recibe una corona, ustedes son mi corona. Versículo 19 dice, porque ¿cuál es mi esperanza, mi gozo o mi corona? ¿De qué me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Dice, ustedes son mi corona. Ustedes son el premio alcanzado. Ustedes son esa corona que yo puedo presentar un día delante del Señor en su venida. De alguna manera Pablo está diciendo la manera de mostrar mi fidelidad a Dios, mi servicio a Dios son ustedes, sus vidas, su testimonio, su transformación por el Evangelio. Bueno, lo que Pablo está señalando es que el fruto de su tarea, el fruto de su ministerio era la fidelidad que los tesalonicenses tenían, no como consecuencia de Pablo, sino del obrar del Espíritu y del Evangelio en ellos. Ellos eran la recompensa que producían gozo en Pablo. Bueno, él está señalando que es la iglesia, los hermanos, sus vidas, sus testimonios, el motivo de su honra y de su gozo continuo todo el tiempo. Él no se gloría en sus logros personales, no se enorgullece de sus títulos, de sus reconocimientos. Su orgullo está en ver a los hermanos creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Es como que Pablo está diciendo, me siento un privilegiado, me siento como el hombre más honrado de la tierra al ser usado en favor de ustedes y ver cómo el Evangelio va obrando y transformando sus vidas. Él no se gloría en logros personales, en reconocimiento, sino en personas redimidas por Cristo. Su trofeo, su galardón es la vida transformada de esos hermanos. Por eso él dice, ustedes son mi corona, mi gozo y esperanza. Filipenses 4:1, Pablo dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Ustedes son mi corona, dice Pablo. Ustedes son
lo que honra mi ministerio. No soy yo, lo importante no es Pablo, lo importante no es mi tarea, lo importante es ver cómo ustedes han sido transformados por el Evangelio, por el Espíritu, a través de mi ministerio. Esa es mi honra, ese es mi premio. Bueno, 2 Corintios 1:14 dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Bueno, Pablo entendía que la verdadera recompensa que él había recibido no era grandes honras y pompas en el cielo, sino su recompensa era ver cómo los hermanos habían sido transformados por el Evangelio y cómo ellos perseveraban en la verdad. Esta era su honra, este era su gozo y este era su esperanza. Bueno, Pablo usa una frase ahí, que es la frase cuando el Señor dice, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Bueno, esta palabra en su venida tiene que ver, es la palabra parusia, que significa la venida del rey, ¿no? Antiguamente la parusia en Roma o en una de las otras naciones, cuando el rey venía, se anunciaba al rey y todo era un acontecimiento. Se usaba, bueno, para describir la llegada del rey o del emperador. Y era como que el rey iba entrando y todos iban poniendo regalos y objetos, reconociendo la majestad y la honra de ese rey. Bueno, cuando Pablo habla acerca de la venida del Señor, de la parusia de Cristo, está refiriéndose a que la corona que Pablo va a poner es los tesalonicenses. No, es una figura, pero él está reconociendo a los hermanos, él está honrando la vida de los hermanos. Vosotros sois mi corona delante del Señor Jesucristo en su venida. Bueno, Juan, la tercera carta de Juan, capítulo 1, dice versículo 4, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Bueno, Pablo se gozaba de los tesalonicenses. Como ya vimos todo capítulo 1 y parte del capítulo 2, él está honrando a los hermanos y dice, verdaderamente me gozo en ver su testimonio. Por eso les puedo decir, bueno, ustedes son mi corona. Bueno, dice versículo 17 de Romanos 15, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Bueno, su gloria eran los tesalonicenses, en este caso en particular. Bueno, él está lleno de gratitud y lo expresa de una manera clara. Bueno, él estaba, como veíamos versículo 17, dolido porque tuvo que separarse, pero esto nos permite ver su cercanía, su aprecio por los hermanos. En segundo lugar, bueno, veíamos su determinación, cómo él estaba listo, preparado para ir a ver a los hermanos, pero Satanás se levantó y se opuso. Esto nos recuerda, bueno, de la batalla espiritual, que el diablo anda todo el tiempo buscando a quien devorar, oponiéndose a la obra de Dios, pero no podemos olvidar que Dios es el que siempre al final tiene la última palabra. Por último, bueno, ¿cuál es la gloria de una iglesia? La gloria de una iglesia no son sus logros, no son los reconocimientos de otras iglesias o de otros hombres. La gloria de una iglesia es ver a los integrantes de esa iglesia con una vida en conformidad a Cristo. La gloria de una iglesia es poder emular a su Señor en vidas comunes y simples como la nuestra. La gloria de una iglesia no es la multitud que se congrega cada día. La gloria de una iglesia es ver cristianos humildes que anhelan servir a Cristo y que viven imitando a su Señor, que podemos ver, que podemos percibir, que podemos oler en esa iglesia a Cristo. Bueno, esa es la parte que nos toca a nosotros. Somos una iglesia. Somos llamados por el Evangelio a amarnos unos a otros. El ejemplo en esta noche es Pablo. Pablo anhelaba estar con los hermanos, quería pasar tiempo con ellos y había hecho todo lo posible por eso. En esta ocasión, lo que Pablo está destacando de los hermanos
es su fidelidad, su amor, y lo hace desde este lugar. Ustedes son mi esperanza, mi gozo, mi gloria, el día de Cristo. Bueno, uno puede pensar que esta es la frase de una persona que por el hecho de estar abocado a la tarea de, bueno, ministrar a otros o de plantar iglesias era algo propio de estas personas, pero en realidad debería ser la expresión de todo hijo de Dios. Que al ver a los hermanos podamos decir, hermano, veo tu vida y me lleno de gozo. Me lleno de gratitud para con Dios por ver cómo Dios ha transformado tu vida, y esa vida transformada me impacta, me desafía, me alienta a seguir adelante. Bueno, esto tiene que ver con la vida de iglesia, con una iglesia cercana, con una iglesia madura, con una iglesia que ama y que procura estar junto hasta la venida del Señor. Bueno, hermanos, de esta manera terminamos con el capítulo 2 de Tesalonicenses, la primera carta. Pero es el anhelo de nuestro corazón seguir avanzando en esta carta, pero sobre todas las cosas que cada uno de nosotros sea desafiado, animado a poner los ojos en Cristo y a vivir a la luz del Evangelio que estos hermanos vivieron, como los tesalonicenses, como Pablo, como tantos otros hombres que vivieron el Evangelio verdaderamente. Oremos y terminamos. Señor Padre, gracias. Queremos darte por Cristo, darte gracias por el Evangelio. Señor, queremos darte gracias porque podemos ver en la vida de tu iglesia, en la vida de los hermanos, en el pasado, también en el presente. Podemos ver cómo esa gracia redentora es una gracia poderosa que cambia vida. Podemos ver cómo esa gracia nos marca un camino por donde andar, por donde transitar. Señor, ayúdanos a que de manera particular, pero también como iglesia, podamos vivir como estos hermanos vivieron, con esa vida entregada, con ese anhelo uno del otro, con ese compromiso, con esa búsqueda. Señor, que podamos ser una iglesia cercana unos con otros, que podamos vivir como la iglesia verdaderamente vivió. Señor, sabemos que esto es imposible a menos que tú nos llenes de tu gracia y que tú obres en nosotros y que tú inclines nuestros corazones a vivir bajo esta verdad, bajo esta luz del Evangelio. Señor, que tu palabra nos confronte en esta noche, que tu palabra nos haya hablado, edificado, pero también nos impulse a vivir de esta manera para la gloria de tu nombre. Padre, bendice tu palabra, bendice a tu iglesia, en el nombre de Cristo oramos. Amén.